Egunon. Sí, Donald Trump, el pacifista. Demos un dato, un simple dato. Del total de dinero que se gasta la humanidad en armas, en 2019 Estados Unidos gastó 630.000 millones de dólares, y en 2020, incluso con estas cosas tan majas que tenemos, pues lleva a un gasto de 730.000 millones, lo cual supone, pues si el gasto total de la humanidad es 1,7 billones, hagan el cálculo. Es como un 40% del gasto total. El siguiente, a muy larga distancia, está con unos 130.000 millones, China, que se está modernizando a marchas forzadas. Digamos que respecto a lo que exporta en bienes Estados Unidos, el gasto militar supone el 60% de ese gasto. De cada 10 dólares que exporta Estados Unidos, por otro lado, gasta 6 en armas Estados Unidos. Y esto es una decisión del presidente de los Estados Unidos, que es el que elabora el presupuesto anual. Luego, para la validación y convalidación por las cámaras, es cierto. Trump el pacifista. No hay más que recordar que John Fitzgerald Kennedy quiso sacar a los Estados Unidos de la guerra de Vietnam y acabó con un balazo en Dallas el 22 de noviembre de 1963. ¿Por qué creen que Donald Trump iba a ser diferente? Si casi disparara al presidente hasta prácticamente ese año, y luego en el año 81 con Ronald Reagan, con John Hinckley, prácticamente es un deporte nacional pegarle un tiro al presidente. Dejando de lado que tenga una cobertura de gente a su alrededor que le proteja muy bien, no solamente por gente del servicio secreto, sino por guardias privados que los paga religiosamente con su dinero, incluso guardias del Kremlin. Yo ya he dicho varias veces que para mí Donald Trump es un traidor a la patria desde antes de incluso de lograr la nominación del Partido Republicano. Y dejemos de lado el asunto de Rusia, porque está explicado. Pero hay una imagen que resume esto de ser pacifista, que circula por WhatsApp todavía, y pongamos las cosas en su contexto. Empieza con Ronald Reagan, lo cual es curioso porque pondría al señor Jimmy Carter como un pacifista demócrata, lo cual para un republicano debe ser bastante divertido. Pone a Ronald Reagan como un guerrero. Habla de la intervención multinacional en el Líbano como algo propio de Reagan. Ya, bueno, si es multinacional no es iniciativa del presidente de los Estados Unidos. Pues bueno, nos olvidamos que el asunto del Líbano empieza por una inmigración ilegal después de las guerras del año 48, del 49 y del 67 de palestinos al Líbano, rompiendo la estructura demográfica y el equilibrio demográfico del Líbano a favor de los musulmanes. Y eso, al final, acabó destruyendo el Líbano, que era el París de Oriente Medio. Era la Suiza de Oriente Medio. Era un país próspero y acabaron cargándoselo. En los años 70 y en adelante. Tal es así que en el año 1970 les habían echado desde Jordania
en Septiembre Negro, les llevan al Líbano y luego en el Líbano en los años 80 les acaban largando y acaban en Túnez, la OLP, hasta que en el año 95 pueden ir a la autoridad provisional que le constituye graciosamente los acuerdos de Oslo en Ramallah. Por lo tanto, las cosas tienen su origen endógeno. Luego, la intervención de Israel en primeros de los años 80, y luego, como la cosa se desmadró muchísimo, tuvo que intervenir más gente de fuera, incluyendo los Estados Unidos, que por cierto tuvieron un recibimiento maravilloso con un bombardeo en la embajada, que creo que murieron 500 marines. Pedazo petardo, ¿eh? Pero le echamos el marrón a Reagan de que quería meterse allí y un cowboy ahí pegando tiros. No, joder. No. Y metemos 2 veces incidentes con Libia. Libia que, recordemos, no solamente el incidente de Escocia con el avión, sino que había financiado a gente que pegaba petardos en discotecas y bares frecuentados por tropas de Estados Unidos en Alemania. ¿Quién empieza las cosas? ¿O es que si te matan soldados, unos incontrolados árabes, financiados por nadie, pero financiados por Gaddafi, ¿no vas a defender a tus soldados? ¿Qué credibilidad tendría los Estados Unidos en el mundo, o cualquiera, si puedes ir a matar a soldados en una base, en garitos, y no te van a responder? ¿Quién ha empezado? ¿El que responde o el que pega? Hombre, son cosas que es que pareciera que cualquier cosa se puede decir y se debe decir y es parte del debate político. No, hombre, no. Hay cosas que, por lo menos hasta ahora, y lo trasluce series como el ala oeste de la Casa Blanca, estaban más allá de toda la discusión política, porque estaba bien que podían discrepar del modelo social, de la sanidad, podían discrepar de los impuestos, de la intervención de un Estado más o menos, del aborto, de la homosexualidad de la mujer. Podían discrepar de la contaminación pero había elementos en política exterior, por ejemplo, en política de defensa, que unían a los partidos demócrata y republicano en defensa de los Estados Unidos, de su ciudadanía y de sus fuerzas armadas. Y parece que se rompe fundamentalmente con Donald Trump, que es él y él. Y después puede que un poquito más él. Son elementos que están reunidos de manera sorprendente porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y de los 7, 4 son referidos a bombardeos en Libia. Luego habla de Tanker War, que probablemente sea las consecuencias de la guerra Irán-Irak, que hubo una derivada con los petroleros. Pero eso no es que Ronald Reagan fuera al Golfo, al estrecho de Hormuz y dijera: vamos a disparar petroleros por aquí y por allá y vamos a poner barcos de la flota de los Estados Unidos, de la sexta flota que nos la traemos de Nápoles, para poder aquí hacer juegos y disparar. Hombre, no. La guerra se descontroló y entre el año 87 y el 88 acabó implicando a los petroleros y al final en el año 88 acabó cerrándose el capítulo de la guerra y ya está. Es curioso porque luego seguimos con George Bush con la supuesta invasión a Panamá. Invasión que nunca es una de esas invasiones, vale, sí, se bombardeó. Noriega estaba loco. ¿Alguien se acuerda que Noriega estaba loco? Por comentar,
porque pareciera que Noriega era una gran persona que se dedicaba a criar a los niños y a hacer parques infantiles. Hombre, pues no. Llega un momento en el que o intervienes o intervienes, como pasó por ejemplo en el año 64 en República Dominicana con Lyndon B. Johnson, o como hizo un presidente, en ese caso fue demócrata creo, Woodrow Wilson en el 1914 en Veracruz. Y como ha habido otros muchos presidentes han intervenido en el siglo XIX y en el siglo XX, republicanos también, en todo el mundo. Y más cuando tienes la responsabilidad de ser un faro de democracia y de libertad y eres el líder del mundo libre. Por lo tanto, es obligado. Salvo, bueno, probablemente sea que Donald Trump es seguidor, curiosamente, de Coolidge, Harding y Hoover, los presidentes que hubo entre el año 1920 y 1932, cuando ganó Franklin Delano Roosevelt, que eran aislacionistas. Pero hemos de recordar qué es lo que pasó como consecuencia de ese aislacionismo derivado de la no votación del Tratado de la Sociedad de Naciones y el Tratado de Versalles. Supuso el retraimiento de la potencia emergente principal del mundo en ese momento, y eso supuso que al final de los años 20, cuando se produce el crack económico, que tiene bastante que ver los Estados Unidos, porque había a través de los acuerdos Brian Kellogg y otros, había un montón de dinero estadounidense que se había enviado a Alemania como préstamos y que inundaban y regaban el crecimiento económico de Alemania en esos años, y a través de la disposición del año 29 después de octubre del crack bursátil, a partir de entonces en el año 30 se van retirando exponencialmente como si hubiera un tsunami hacia Estados Unidos, y ese hundimiento de la economía de Alemania, esa destrucción de las promesas y del futuro de la población de Alemania, fue lo que empujó a las masas en los brazos del señor Adolf Hitler, que les prometía todo. Y hay que recordar que no hay nadie más que prometa más que el que no está dispuesto a cumplir. El que más cumple es el que más va a incumplir, porque le importa un huevo decir la verdad o decir la mentira. Tú dame los votos y después disfrútalo. Por tanto, el aislacionismo de esos presidentes tuvo una consecuencia directa, económica, militar, y en la deriva de muchos países europeos y americanos hacia el totalitarismo y hacia el autoritarismo. Alguien debe tener la responsabilidad de los actos y de ser una especie de padrino, pero no en el sentido de Mario Puzo, sino en el sentido de ser como el patriarca de una familia que siempre necesita a alguien que esté un paso por delante asumiendo las consecuencias. Dicen que el señor Donald Trump puede ser nominado al Premio Nobel de la Paz por lo del acuerdo entre Israel y Emiratos Árabes. Resulta curioso porque el acuerdo de Oslo, firmado y ratificado por aquella famosa foto en la Casa Blanca, con Bill Clinton en el centro, un tipo grandote, que dijo, bueno, en el caso de que se quieran distanciar en el último momento, les cojo de las solapas de un lado y de otro, les cojo y les junto yo, que para eso tengo una altura bastante maja, y ahí estaba, de un lado, el señor primer ministro difunto en el año 95, ahora se me ha olvidado, estaba Arafat
Pues cosas que pasan a veces. El primer ministro, es que me sale Hudbarak, pero Hudbarak es de la época después de los acuerdos frustrados de Camp David de 2000-2001, cuando Arafat se hizo zurullito en la parte de atrás y por dos elementos pues no fue capaz de hacer un acuerdo de paz global que hubiera acercado muchísimo la paz. Y luego me acuerdo de Hud Olmert, que luego fue condenado por una deuda de unos 14.000 euros por corrupción y entró en la cárcel. Cosa que en los países árabes esta cosa sería absolutamente imposible, que un primer ministro pudiera acabar en algún momento en la cárcel. Bueno, pues Bill Clinton, por algo parecido a lo que ha hecho Donald Trump con Emiratos y con Israel, no le dieron el premio Nobel. ¿Le van a dar el premio Nobel a Donald Trump? Hombre, yo espero que no. Si no le dieron el premio Nobel a Bill Clinton por hacer algo mucho más complicado, porque al fin y al cabo lo que simplemente ha hecho en este caso es mediar por una oficialización, porque las negociaciones ya estaban desde hace muchos años. Sobre todo porque, claro, como decía Ben Gurión, decía una cosa muy divertida, que era que Dios en realidad amaba mucho a los árabes, porque a los israelíes les había dado el único trozo de tierra que no tenía hidrocarburos. Eso cambió con Leviatán y hay hidrocarburos debajo de Israel, y eso pues digamos que ha contribuido a que ahora tenga muchos amigos árabes. Y eso ha llevado a que, bueno, haya soterradamente relaciones con los países árabes, y ahora pues solamente se ha hecho oficial las relaciones que estaban subterráneas con Emiratos Árabes. No hay razón para darle el premio Nobel si no se lo dieron a Bill Clinton. Y a George Bush, que es curioso porque echo de menos a George Bush, George Walker Bush. ¿Hasta qué punto la guerra de Afganistán fue una guerra nueva? Que se metió ahí a lo loco. Claro, porque la película esta de la guerra de Charlie Wilson nos recuerda cómo se metió Estados Unidos en Afganistán en los tiempos de los años 80 con los soviéticos. Y se fueron en el año 92. Dejaron allí la cosa a lo loco. Bueno, ya hemos cumplido, pero claro, se destronaron el gobierno de Kabul. El león del Panjshir se refugió ahí en el Panjshir, que acabó siendo asesinado el 7 de septiembre de 2001, días antes la eh, del ataque del 11S, con lo cual hay una forma clara de ver que estaba vinculado, no solo porque el señor Bin Laden estaba en Afganistán después de que le expulsaran de Sudán a finales de los años 90, y fue el que ordenó el ataque de las Torres Gemelas. Es decir, antes de atacar las Torres Gemelas, atacan al león del Panjshir en Afganistán, que podía haber sido la punta de lanza de la reconquista para los aliados y a los estadounidenses. Con lo cual, ¿hasta qué punto se puede decir que hay una guerra nueva que empieza en 2001 en Afganistán? ¿Hasta qué punto incluso se puede hablar que empieza una guerra nueva en 2003 en Irak, cuando evidentemente a Bill Clinton le ponen, no sé si le ponen o no, pero creo que no le ponen esta de la operación del desierto. Zorro del desierto era Rommel. Bueno, pues una cosa así del desierto, que ahora no recuerdo el nombre exacto de la operación, que fue en diciembre del año 98. Una operación puntual que la pudieron hacer porque desde el año 91-92 había unas zonas de exclusión al norte y al sur. Hombre, es una guerra que imaginemos que el próximo presidente oeste se hubieran metido en Corea
que está en un armisticio, con lo cual si hay una invasión por parte del norte hacia el sur y una reacción y llegan hasta Pyongyang, esa operación no será técnicamente una nueva guerra imputable al nuevo presidente, será una continuación de una guerra antigua que empezó en tiempos de Harry Truman en el año 50. Es que hay cosas que... A ver... Bendito Brandolini, cuando dice que es más difícil explicar por qué alguien se equivoca que decir la tontería que ha soltado. Claro, habla de la guerra en el noroeste de Pakistán en 2004, ¿vale? ¿Por qué no recordamos que su padre en el año 90, a minutos de entrar en guerra nuclear entre Pakistán e India, logró la paz? Que no empezara una guerra nuclear entre India y Pakistán, solamente con diplomacia, negociación y un teléfono rojo. Eso no le hace pacifista a George Herbert Walker Bush, de un solo mandato, sí. ¿Por qué no está en la lista? Y sigamos, bueno, habla de la segunda intervención en Somalia, en la guerra civil. Ya, bueno, también le podían haber puesto la primera a Bill Clinton. O que en los años 70, por quien tenía una base naval soviética, se enzarzaron Somalia y Etiopía. Pero ahí no había que entrar, ¿no? Que se peguen los etíopes y los somalíes, y luego en los años 80 hay las consecuencias, que es una hambruna de la leche en Etiopía. Y ahí sí enviamos a We Are the World, a toda esta tropa que grabaron en Los Ángeles una canción y ya está. Y enviamos a USAID. ¿Qué es mejor, intervenir antes o intervenir después con ayuda humanitaria? ¿Por qué no le imputan el no haber entrado en Ruanda en el año 94, que en 3 meses, en 100 días prácticamente, murió 1 millón de personas, y no con balas, sino con machetes? Un auténtico genocidio. Porque si eres el patriarca del mundo, debes de serlo en todo momento. La Clinton le meten en lo de la intervención en Haití. Recordemos que venía de Baby Doc Duvalier, un dictador, que el país se hundió, se destruyó completamente, y al norte tienes a Cuba y al sureste tienes a Puerto Rico y al lado tienes a la República Dominicana, con una frontera pues permeable como si fuera la de Canadá. ¿Estabas dispuesto a que interviniera Cuba aunque estuviera en periodo especial, pero tenía las fuerzas armadas intactas? ¿Estabas dispuesto en tu patio trasero a que hubiera un estilo Somalia, con un estrado destruido y la gente muriéndose en las calles? Eso no puede ningún presidente de los Estados Unidos aceptarlo. No puede. Y tenía que entrar. Luego otra cosa es que pudiera ser más multilateral, menos multilateral. Al final, como pasó en Banda C, después del tsunami del 26 de diciembre, le acusaron al presidente Bush de por qué enviaba un portaaviones. Porque un portaaviones es grandote, tiene un servicio medicalizado interno y puede movilizarse con los helicópteros que tiene dentro. Es mucho mejor del nivel de infraestructura que vaya un portaaviones. Después del terremoto devastador del año 2012, creo que fue, en Haití precisamente, que destruyó incluso el Palacio Presidencial, destruyó el aeropuerto, se pusieron con una radio, una mesita de camping, blocs de nota, 2 marines de los Estados Unidos, y organizaron el aterrizaje y despegue de todos los aviones de ayuda humanitaria.
desde una mesita de camping en medio de la pista. Eso es lo que da la formación de un militar de los Estados Unidos. Y por eso su participación en conflictos o en situaciones de desastre es prioritario frente a alguna ONG que muy voluntariosos, pero no tienen la capacitación técnica para participar en esos elementos. Porque al fin y al cabo, ¿qué es una guerra o qué no es una guerra después de que ya no se declaren las guerras formalmente? Y a Obama, evidentemente, le meten lo de Libia, lo de Irak, lo de Siria y más de Libia. Irak, Siria y Libia. ¿No habíamos quedado en el que en 2003 había empezado George Bush lo de Irak? Si todo lo de después es consecuencia. Por cierto, Donald Trump no ha salido las tropas de Afganistán. No las ha sacado. Tampoco las ha sacado de Irak. Sí las sacó de Siria. Y fue maravilloso para sus aliados kurdos. Estupendo, fantástico. En el año 98-99, dentro del territorio de Turquía, hubo un genocidio con las armas compradas a los Estados Unidos. Estados Unidos aprendió un poquito, y por lo menos con los siguientes presidentes no les vendieron armas para poder matar a kurdos. Y Donald Trump dijo, pues no vamos, total, al otro lado de la frontera solamente están los turcos. Y llevan corazoncitos y amor. Por cierto, Donald Trump, desde mi sionismo militante, reconoció la capitalidad de Jerusalén contra un acuerdo del Consejo de Seguridad de la ONU, contra los servicios de seguridad de los propios Estados Unidos con mandatos de presidentes republicanos y demócratas, que reconocían que desde el año 80 la capital tenía que estar en otro sitio que no fuera Jerusalén, y la sede diplomática, es decir, la embajada, tenía que estar en Tel Aviv. Formalmente eso no es una declaración de guerra. O sí, Turquía. O sí, Irán. O sí, palestinos. Digo yo. No les ha sentado bien, eso está claro. Otra cosa es que no hayan conseguido que la Organización de Estados Islámicos les haya apoyado. Pero otra cosa es que no se sientan más que agraviados. Es por tanto que hablar de eso de que los anteriores presidentes eran todos unos belicistas y este es un pacifista, ¿acaso se ha salido de las organizaciones militares en las que está? ¿Ha disuelto el ejército de los Estados Unidos? ¿Ha disuelto la OTAN? ¿Se ha ido de la OTAN? ¿Ha roto todos los pactos? Claro, porque al fin y al cabo, después hay que entender que si se sale de todo, disuelve el ejército, gasta $10 en vez de 730.000 millones de dólares en armas, lo primero que hace es destruir una industria que mete un montón de miles de trabajadores de los Estados Unidos. Luego genera un montón de beneficios que en parte acaban en forma de impuestos en el presupuesto federal. Con lo cual es una economía circular que acaba beneficiando a buena parte de los Estados Unidos. Y no es solo que luego quieran intervenir en la guerra para darle salida a ese material bélico, sino porque, a diferencia de cierto mantra de origen alemán, que es que la paz siempre es posible porque siempre te puedes rendir, la gente, hay buenos, malos y regulares, y no puedes dejar que el mal triunfe, porque, como diría Burke, para que el mal triunfe solamente hay que hacer que los buenos no hagan nada. Y así pasó, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, el nazismo, el estalinismo, el comunismo
y el fascismo. Sin más, Joe Biden, 4 years, 4 años, Kamala Harris, Joe Biden, es mi opción, vota al Partido Demócrata. Eskerrik asko, agur bero bat, beti jelpean.